La Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Económicas y el programa de Universidad en Línea dan la bienvenida a los estudiantes inscritos bajo esta modalidad. A continuación, se detallan algunos aspectos del programa de la asignatura Estadística 2. El objetivo de este curso es que los participantes desarrollen capacidades de investigación y análisis de situaciones en el ámbito socioeconómico a través del manejo adecuado de herramientas y técnicas estadísticas, asociando el uso de tecnología de la información y la comunicación. Para este propósito, los estudiantes deberán someterse a una serie de actividades académicas previstas en el programa de la asignatura. Estadística 2 se conforma de 5 unidades didácticas. La primera de ellas se refiere al muestreo y distribuciones muestrales, donde se analizan conceptos, teorías sobre las distribuciones muestrales y el teorema del límite central, básicos para comprender lo que es una inferencia estadística. La inferencia estadística será entonces el estudio de una pequeña parte representativa de la población y los resultados de ese estudio concluirlos para la población completa. La unidad 2 se refiere a estimación de parámetros. La estimación de parámetros. En la estimación de parámetros tendremos estimaciones de tipo puntual y por intervalo. La unidad 3 se refiere a la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis son procedimientos estadísticos en los cuales al inicio se tiene planteada una hipótesis acerca de un parámetro. Posteriormente se toma una muestra y esta muestra sirve como base, sirve como una evidencia para refutar una determinada hipótesis. También se hace alusión a las pruebas no paramétricas y en esta parte pues será necesario que el estudiante tenga en cuenta una serie de estadísticos como el estadístico Z normal, el estadístico T de Student, el estadístico chi cuadrado. En la cuarta unidad se refiere a regresión y correlación, es decir, de que con una pareja de variables podamos graficar un determinado diagrama y a partir de allí analizar qué tipo de relación puedan tener esas variables y poderlas analizar bajo este modelo. Regresión y correlación son la base de los modelos econométricos, de los modelos financieros y de los modelos que se puedan generar en el campo de la investigación de mercados. La quinta unidad se refiere a los números índices, es decir, la construcción de indicadores que se utilizan para el análisis económico o para el análisis del entorno de las empresas. Estos indicadores son, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, Producto Interno Bruto, deflactor implícito del Producto Interno Bruto, indicadores construidos de manera oficial en el sistema de estadísticas. Al finalizar el curso de Estadística 2, se espera que el estudiante tenga ciertas capacidades. Una de esas capacidades es diseñar una muestra. Diseñar una muestra le servirá para poder efectuar cualquier trabajo de investigación, no solo en estadística, sino que en cualquier otra asignatura. El diseño de la muestra tiene que definir un problema y población objeto de estudio. Esto es, por ejemplo, el porcentaje de preferencias de una marca en una determinada población, que puede ser un municipio, una ciudad, una zona, un área. El diseño de la muestra conlleva también
a definir un cuestionario para capturar los datos. La captura de datos debe de ser en el campo de la población. Diseñar una muestra también conlleva a seleccionar un método de muestreo. Métodos de muestreo probabilísticos como el método de muestreo aleatorio simple, método de muestreo sistemático, método de muestreo estratificado y el método de muestreo por conglomerados. El conjunto de estos métodos le conllevará a obtener una muestra que sea lo suficientemente representativa de la población. Luego, calculará el tamaño óptimo de la muestra, es decir, un tamaño acorde a los parámetros que desea investigar. Y finalmente desarrolla el plan de muestreo. Asimismo, el estudiante tendrá la capacidad de elaborar estimaciones de parámetros y hacer las pruebas de hipótesis tanto en medias como en proporciones. En promedios es la medida resumen de las variables cuantitativas y proporciones es la medida resumen de las variables cualitativas. Por ejemplo, recolectar datos de ingresos se resumen como un promedio. De igual manera, se espera que el estudiante al finalizar el curso tenga la capacidad de realizar proyecciones de variables por medio de modelos de regresión. No solo de una variable independiente, sino de 2, 3 o más variables independientes, haciendo uso del programa estadístico SPSS. Estos modelos son la base de los modelos econométricos, de los modelos financieros y de los modelos en el área del mercado. Con el dominio de la teoría y la técnica estadística, el estudiante estará en capacidad de efectuar construcción y análisis de indicadores que finalmente los utilizarán para tomar decisiones. Decisiones basadas en indicadores. Para cursar esta asignatura, el estudiante necesita de tecnología, es decir, de una computadora con acceso a Internet. Necesita tiempo, no menos de 100 horas de estudio. Esto equivale a unas 2-3 horas cada día del material disponible en este sitio. Necesita de autonomía, es decir, necesita que por cuenta propia el estudiante se rebusque en bibliografía dispuesta en el programa y otro tipo de bibliografía para acrecentar el aprendizaje en los materiales. El sistema de evaluación de la asignatura está en 2 líneas. Algunas actividades están en líneas en el aula virtual campus.ues.edu.sb y la otra parte son exámenes parciales, laboratorios de cómputo en la sede, es decir, es una actividad presencial. Los prerequisitos de la asignatura. En todo caso, se necesita que el estudiante tenga cursada Estadística 1 y que haya asimilado muy bien cada uno de esos componentes, es decir, la estadística descriptiva y la introducción básica de probabilidad. De igual manera, esta asignatura le servirá de prerequisito o le servirá de requisito para cursar la asignatura Metodología de la Investigación de Mercados. Con todo esto, el estudiante estará en capacidad de continuar avanzando en su carrera. Suerte.